Buen día, en esta ocasión vamos a trabajar con los circunstanciales. Pero para saber de qué se trata esto, primero tenemos que conocer la definición, ¿no? Siempre empezamos con las definiciones. Bien, los circunstanciales son los modificadores verbales que señalan las circunstancias en que se realiza aquello que designa el verbo. Pueden construirse con un adverbio o una construcción adverbial. Bien, entonces, ¿qué sacamos en limpio de esto? Que para tener un circunstancial tenemos que saber qué es un adverbio o una construcción adverbial, ¿no? No sé, tenemos los ejemplos estos de los modificadores directos, ¿no? Que para poder construir un modificador directo tenemos que saber qué es un artículo, qué es un adjetivo, ¿sí? Lo mismo para construir un núcleo del sujeto, tenemos que conocer al sustantivo, tenemos que conocer el pronombre. En este caso, para poder construir un circunstancial, tenemos que conocer qué es un adverbio y qué es una construcción adverbial, ¿no? Lo que les voy a pedir es que vayan copiando, ¿sí? en sus carpetas la definición, ¿sí? Así como van pasando las pantallas. De todas maneras, yo voy a mandar el PowerPoint original, ¿sí? Pero quizás algunos de ustedes no puedan abrirlo, entonces pueden copiar las pantallas pausando el video, ¿sí? Bien, entonces, para poder lograr tener un circunstancial, tenemos que tener un adverbio o una construcción adverbial. Entonces, lo que tenemos que saber es qué es un adverbio. En esta pantalla, ¿sí? Aparece la definición de adverbio, pero nos vamos a valer de dos ejemplos. Lee mucho en clase, vive bastante lejos, ¿sí? Las palabras anteriores que están subrayadas poseen significado propio y modifican otras palabras. Son adverbios. Decimos que un adverbio es una clase de palabra invariable, eso es muy importante, ¿sí? Que es invariable, dotada de significado, que modifica a un verbo, a un adverbio, a un adjetivo, pero nunca a un sustantivo. También son adverbios todas las palabras terminadas en mente. Todas las palabras que terminan con el sufijo mente, próximamente, fácilmente, aproximadamente, entre otras, ¿no? Son adverbios y pueden construir circunstancial. Vamos a los ejemplos. Lee mucho en la clase, ¿sí? Lee mucho en la clase, ese mucho, ¿sí? Está modificando a la palabra lee, ¿sí? En este caso es un circunstancial de cantidad, porque nos indica cuánto lee, ¿sí? Mucho es invariable, porque yo no puedo decir lee muchos en la clase, ¿sí? En este caso es invariable este adverbio, ¿sí? No tiene ni género ni número, no se le puede agregar el morfema S para convertirlo al plural, ¿no? Porque no queda, en realidad es invariable. Si yo dijera leen mucho en clase, el verbo sí está flexionando en este caso, le puedo agregar la N, ¿no? Leen, el plural, ¿sí? Pero al mucho S lo tengo que dejar así, no puede variar, ¿sí? En ese caso, en ese sentido es invariable. Y tenemos en la clase, leen mucho en la clase es el lugar en donde lee y está modificando a ese mucho en la clase, ¿sí? Después tenemos vive bastante lejos es un circunstancial construido con estos dos adverbios, bastante y lejos, que en este caso también son invariables. Yo no puedo decir vive bastantes lejos, no le puedo agregar el morfema S que lo convierte en el plural, pero yo puedo decir viven bastante lejos, ¿no? Fíjense como siempre el adverbio es invariable, se queda en el género y en el número con el que se construye la oración. Ese vive es un verbo, ¿sí? Fíjense que modifica el verbo, bastante lejos. Y es un circunstancial de lugar, ¿sí? ¿Dónde vive? Bastante lejos, ¿sí? Bien, ahí tenemos todo entonces, lo pueden copiar, lo dejo unos segundos para que ustedes puedan copiarlo, ¿sí? Estos adverbios que vamos a trabajar para poder construir un circunstancial en la oración
tienen su propia clasificación, ¿sí? Es una clasificación que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Clasificación de adverbios. Tenemos los adverbios que nos indican lugar, aquí, allí, allá, acá, arriba, abajo, entre otros. Y tenemos esas construcciones, fíjense que siempre están encabezadas por una preposición, ¿sí? Al final, a la derecha, a la izquierda, al otro lado, ¿sí? Cuando sean construcciones adverbiales tienen que tener en cuenta que van a estar encabezadas por una preposición, que van a tener la función de nexo subordinante, tranquilos que eso lo vamos a ver también, ¿sí? Las preposiciones las conocen, ¿sí? Las estudiaron en quinto grado de primaria, y si no las recuerdan, las buscan en internet y se las aprenden de memoria, porque ahora que vamos a ver circunstanciales, las preposiciones van a aparecer todo el tiempo como nexos, entonces tenemos que estar bastante familiarizados con esa clase de palabras, ¿sí? Con la preposición, porque es muy importante para reconocer circunstanciales. Bien, si bien no todos los circunstanciales se construyen con una preposición, la mayoría lo necesitan. Tenemos el circunstancial de tiempo, los adverbios de tiempo, ¿no? Antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, etc. Ustedes lo van a copiar todos. Y después tenemos esas construcciones, ¿sí? Que fíjense que siguen estando encabezadas por esas preposiciones que van a ser de nexos subordinantes en las oraciones, ¿sí? Por ahora, sepan que son preposiciones, ¿sí? Fíjense, de repente, de pronto, a menudo, con frecuencia, de tanto en tanto, por la noche, por la mañana, por la tarde. Vamos a la siguiente pantalla, seguimos clasificando, ¿sí? Las de modo, circunstancial de modo, bien, mal, despacio, deprisa, así, aprisa, como, peor, mejor, estupendamente, fácilmente, de este modo, por las buenas, de alguna manera, ¿sí? Esas son construcciones adverbiales y los de arriba son los adverbios. Los de cantidad, poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, solamente, tanto, todo. Y tenemos estas construcciones también, que pueden ser de circunstanciales de cantidad, ¿sí? Vamos a la siguiente pantalla. Tenemos los circunstanciales de afirmación, adverbios de afirmación, sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, verdaderamente. Y las construcciones, ¿no? Que también afirman desde luego, en verdad, en efecto, sin duda lo usamos bastante cuando estamos seguros de algo, ¿no? Bien. Después la de negación, no, nunca, jamás, tampoco, de ninguna manera, ni por asomo. Las de duda, quizá, quizás, acaso, probablemente, posiblemente, tal vez, a lo mejor, puede que. Bien, acá tenemos la clasificación, ¿sí? De los circunstanciales, de los adverbios. Bien. Los circunstanciales, para reconocerlos, siempre tenemos que hacer una pregunta. Siempre responden a una pregunta. El del lugar responde a la pregunta ¿dónde? Vamos con el ejemplo. Jugamos en la plaza. ¿Dónde jugamos? En la plaza. Ese en la plaza está modificando al verbo jugamos y es un circunstancial del lugar. Fíjense que también está encabezado con una preposición. Vamos al de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Nos vimos ayer. ¿Cuándo nos vimos? Ayer. Ese ayer está modificando al verbo vimos. Acá se construye solamente con un adverbio, el adverbio ayer. ¿Sí? No hay nexo, ¿sí? Después tenemos el modo, ¿sí? Que responde a la pregunta ¿cómo? Corrimos rápidamente. ¿Cómo corrimos? Rápidamente. Acá nos aparece la palabra terminada en mente, ¿sí? No hay nexo, pero tenemos este circunstancial de modo, que es rápidamente. De este modo corremos, rápidamente, ¿sí? Después tenemos el de cantidad, ¿sí? Que responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto comieron? Poco, ¿sí? Ese poco es un circunstancial de cantidad, que está modificando el verbo comieron. Vamos al instrumento. ¿Con qué
Responde a la pregunta ¿con qué? Abrí con las llaves. ¿Con qué abrí? Con las llaves. Ese con las llaves es su circunstancial de instrumento y está modificando al verbo abrí. ¿Sí? Vamos al de compañía. Responde a la pregunta ¿con quién? Charlamos con mis amigas. ¿Con quién charlamos? Con mis amigas. Ese con mis amigas es su circunstancial de compañía y responde a la pregunta charlamos. Modifica al verbo charlamos. Ya dije cualquier cosa, disculpen. Después tengo el de causa, ¿sí? Que responde a la pregunta ¿por qué? Nos apuramos por la lluvia. ¿Por qué nos apuramos? Por la lluvia. Ese por la lluvia es el circunstancial de causa y está modificando el verbo apuramos. Después tenemos el de fin, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Ahorramos para viajar. ¿Para qué ahorramos? Para viajar. Ese para viajar es un circunstancial de fin y está modificando al verbo ahorramos. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente pantalla. El de tema, el circunstancial de tema, responde a la pregunta ¿sobre qué? Hablan sobre fútbol. ¿Sobre qué hablan? Sobre fútbol. Ese sobre fútbol es un circunstancial de tema y está modificando al verbo hablan. ¿Sí? Fíjense. Y después hay otro grupo de circunstanciales que no responde a ninguna pregunta. El de duda no puede responder a ninguna pregunta. No hay una pregunta para la duda. ¿Sí? Es el modo, digamos, es un modo. No. Duda. Quizás nos encontremos. Estoy dudando yo. No sé si nos vamos a encontrar. ¿Sí? Quizás. Pero no hay una pregunta a la que responda. Afirmación. Ciertamente, el partido fue muy aburrido. No hay manera de preguntar algo para poder darnos cuenta, pero ya la palabra ciertamente, ¿sí? nos está dando esa pauta de afirmación. ¿Sí? Y el circunstancial de negación, jamás renuncies. Ese jamás está modificando a renuncies, que es un verbo, no renuncies, jamás renuncies. Quizás nos encontremos, ese quizás está modificando encontremos. Ciertamente el partido fue muy aburrido, ese ciertamente, ¿sí? Es un circunstancial de afirmación. ¿Bien? ¿Sí? Estos no responden a ninguna pregunta, no van a poder usar las preguntitas como en los anteriores. Vamos a la siguiente pantalla. Construcción de los circunstanciales. La mayoría de los circunstanciales se construye con una preposición, vieron que yo les dije, que en sintaxis cumple la función de nexo subordinante. Fuimos juntas a la plaza. A la plaza es un circunstancial del lugar, está modificando al verbo fuimos a la plaza, ¿no? Porque yo puedo sacar ese juntas, no importa. Fuimos a la plaza, fuimos juntas a la plaza, no se modifica nada. Ese a la plaza está encabezado por una preposición que en este caso va a cumplir la función de nexo subordinante, pero no importa, es necesario que lo sepan, pero después lo vamos a explicar en detalle. ¿Sí? Jugamos con Juan, ¿sí? Con Juan es un circunstancial de compañía, está modificando al verbo jugamos, y ese con es un nexo subordinante construido con esta palabrita que es la preposición que ustedes ya conocen. Así que bueno, ahora cuando vean las actividades, si tienen alguna duda, vuelvan a repasar el video, pero es bastante fácil reconocerlo, siempre hagamos la pregunta, ¿sí? Recuerden que el adverbio es invariable. Bueno, básicamente esta es la clase, si tienen alguna duda me preguntan y bueno, después veremos cómo continuamos. Hasta luego.